Queridos hermanos, dispongamos nuestro corazón, mente y espíritu para que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y por medio de ella podamos transformarnos al Evangelio. Iniciemos nuestra celebración cantando. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón, nos preparamos para este encuentro con el Señor en la Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Muéstranos, Señor, tu misericordia. y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que Abraham permaneció largo tiempo en el país de los filisteos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a los 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar
la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus servidores: «Quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes». Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham: «Padre». Él respondió: «Sí, hijo mío». «Tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». «Dios proveerá el cordero para el holocausto», respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los dos cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar: «El Señor proveerá». Y de allí se origina el siguiente dicho: «En la montaña del Señor se proveerá». Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de esta orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz». Abraham regresó a donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron a Beerseba, y Abraham residió allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amo al Señor, porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo. Caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor: «Por favor, sálvame la vida». El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivientes. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor.
Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados». Dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro del Génesis nos dice en esta mañana: Dios puso a prueba a Abraham. Y nos cuenta esa conocida historia de Abraham subiendo al monte Moria para sacrificar a su hijo. Una historia tremenda que no por conocida nos tiene que dejar de sorprender y de hablar a nosotros. La fe de Abraham llega a su culmen en el monte Moria, cuando Dios le pide sacrificar al hijo que le había prometido, a Isaac. Podemos pensar, es un Dios caprichoso, ¿no? O podemos realmente entrar en el misterio de lo que nos quiere comunicar este texto de la palabra de Dios que hemos escuchado. Y es que en la vida encontramos continuas pruebas a nuestra fe. El texto, la historia de Abraham, habla también de cada uno de nosotros, de nuestras pruebas de fe. Cada vez que nos sucede algo que parece contradecir la bondad de Dios, nuestra fe es puesta a prueba. Cuando nos suceden acontecimientos que no son de nuestro gusto, que desafían nuestra inteligencia humana, que no comprendemos, que no entendemos, la fe es puesta a prueba. Cuando pasamos sufrimientos que no entendemos, que contradicen también la bondad de la humanidad, la fe es puesta a prueba, no solamente cuando dudamos de que Dios es bueno, sino también cuando dudamos de que la misma humanidad sea buena. ¿En cuántos momentos de nuestra vida nuestra fe ha sido puesta a prueba? Seguramente en muchos momentos de nuestra vida nuestra fe ha sido puesta a prueba. Todos esos momentos están representados en esta escena de Abraham subiendo al monte Moria para sacrificar a su hijo. Nuestra fe está siendo puesta a prueba en este difícil tiempo inesperado
de la pandemia. Sin duda, nos cuesta aceptar la muerte que no habíamos esperado y que llega como el ladrón en forma sorpresiva y nos recuerda que somos seres mortales. ¿Qué nos enseña Abraham? Nos enseña a pasar por la prueba en obediencia a Dios, aunque no entendamos nada. Abraham no entendía nada, pero obedeció hasta el final. Abraham confía en la bondad de Dios y en los caminos de Dios, y se pone él en camino de nuevo decidido a hacer lo que Dios le pide. Nos da un enorme ejemplo de fe. Abraham sube al monte del dolor, al monte del sinsentido, del no entender nada, de la oscuridad. Todas ellas experiencias muy humanas, porque los seres humanos pasamos por esas experiencias del dolor, del sinsentido, de la oscuridad, de lo que contradice nuestra capacidad de comprensión. Pero Abraham sube a ese monte iluminado por la certeza de que Dios nos ama y sabe lo que hace y nunca hace nada para mal de sus hijos. Dios sabe lo que hace y a nosotros nos toca obedecer. Hemos de obedecer. También Jesús subió al monte Calvario sin entender: Padre, que pase este cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Él no entendía, pero subió al monte Calvario. Abraham es una figura, un precursor de Cristo, subiendo él al monte Calvario. Y Abraham al final no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios sí que sacrificó a su hijo por nosotros. Él sí que fue más lejos, porque él sí dio su vida y llegó a estar incluso en el sepulcro. Llegó más allá. En su prueba de fe, llegó a bajar al sepulcro. Y también en el texto del Evangelio que hemos escuchado hoy, aquellos hombres porteadores de la camilla del paralítico también fueron probados en su fe. Siempre que hay un enfermo en la vida, la fe es puesta a prueba. Siempre. La enfermedad pone a prueba la fe. Y aquellos hombres con aquel paralítico fueron puestos a prueba en su fe. Pero Jesús ve en aquellos hombres lo que tal vez nadie más vio. Nos dice el texto: viendo la fe que tenía. Jesús miró y vio en ellos la fe que tenía. También la fe de los escribas fue puesta a prueba. Si quieren, una prueba diferente, una prueba intelectual. Algunos de los letrados que estaban allí se dijeron: este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? También ellos fueron puestos a prueba en su fe, en su inteligencia, en lo que ellos entendían que era Dios. Y Jesús les sorprendió, les puso a prueba la fe. Con la curación del paralítico, a la vista de todos, se muestra a las claras que Jesús perdona pecados, que Jesús es el Hijo de Dios. La fe es puesta a prueba también para nosotros. Cada vez que el sacerdote nos dice: tus pecados están perdonados. Y depende de nuestra fe creer realmente que Dios nos perdona los pecados. La fe es puesta a prueba cada vez que nos enfrentamos de nuevo a los sufrimientos, a la enfermedad de una persona querida o a la muerte de alguien a quien queremos. La fe es puesta a prueba cada vez que el poder del mal nos hace dudar de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que tú estés ahí, Señor, y que haya tanto mal en este mundo y tanto malo en este mundo?
En esos momentos, hermanos, recordemos a Jesús perdonando, curando, como la escena del Evangelio que hemos escuchado hoy, y situándose siempre a favor del ser humano que sufre. Dios es bueno y no debemos dudar de su bondad, y que el mal de este mundo no nos haga dudar de su bondad. Dios nos ama y eso no debe oscurecerlo el paso por la noche del dolor. Queridos hermanos, oremos confiados en el Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la nueva ley de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común y principalmente de los más débiles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por Carolina Beltrán Romero en el día de su cumpleaños, para que reciba la bendición del Señor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos salud para nuestros hermanos enfermos, Verónica Ibáñez Fuentes, Valeria Montenegro Echazú, Cecilia Núñez Valenzuela, Jimena Canales Herrera, Froilina Beas Arredondo, Carolina Carrillo de Nina, Matías José Surco, Isabel Cornejo Toro, Ana Guillén Ortiz, Benjamín Tomás Portilla Núñez, Víctor Hugo García Figueroa, Catherine Aedo Araya, Agustín Longa Aedo, Juana Sepúlveda Castillo, Domingo Villa Tito, Gonzalo Vizcarra, Sellanda Roca, Carlos Barriga, Rosemary Jiménez Miranda, Ricardo Eric Fernández, Nayeli Choque Tito, Brian Villa Canaviri, Carmen Rojas, Roberto Francisco Verástegui Machicado, Erlinda Mamani Callejas, Luis Fernando Uribe, Benjamín Bustillos, Leonardo Ramírez Gutiérrez, Marta Aguilar de Aramayo, Carlos Hinojosa, Kitsia Belén Cantillana Escobar, Victoria Ramos y familia, Matías Cornejo, Denis Rodríguez García, Andrea García Palsa, familia García Ontiveros. Por ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Jacqueline Díaz Gorigoltía, hace 5 meses, Rosa Verón Romero, 11 meses, Padre Ginés Pagán Lajara, para que los acoja el Señor en el gozo de la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que con fe y confianza te presentamos. Concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te vengo a ofrecer, oh mi Salvador, el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer con todo
Yo quiero llorar de felicidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto sea digno de estos sagrados misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo, que no cesa en el cielo y la tierra de tu gloria, que no cesa en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Giovanni, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Jacqueline Díaz Gorigoitía, Rosa Verón Romero, Padre Ginés Pagán Alajara, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y con ese espíritu de obediencia y de confianza que Abraham nos enseña en la palabra de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos, nos damos un signo de paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que tristeza. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego de habernos alimentado de la palabra de Dios, dispongamos nuestro corazón para que ella penetre en nuestro cotidiano vivir. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios.